siendo inmensurable, obviaste toda razón que me diera condenación, más bien me amaste. ¿Cómo se podrá explicar estas cosas misteriosas? Mientras unos nos condenan, tú rompes las cadenas, eres Señor. Ven, no te detengas, aún estoy pensando en ti. No te desanimes, tengo planes para ti. No te detengas, aún estoy pensando en ti. No te desanimes, tengo planes para ti. No te detengas, aún estoy pensando en ti. No te desanimes, tengo planes para ti. Han pasado casi 2000 años, miles de hombres se la han transformado. Y aunque han pasado muchas modas y se han formado religiones, el poder de Jesucristo siempre, siempre es superior. Los embustes religiosos han tenido al hombre confundido y en su vida sumergido en la maraña del pecado, en la codicia, la avaricia, la mentira y el dolor. Jesús es el camino, Él es nuestro destino.
que es necesario que los hombres y las naciones todas vuelvan al Señor. Que un camino tan perfecto nunca encontrarán, que Él es el único que da paz y felicidad, que es necesario que los hombres y las naciones todas vuelvan al Señor. Todas vuelvan al Señor. Cardio burns fat, right? No. Cardio actually burns calories, usually in the form of carbs in the bloodstream that are then replaced with the very next meal that you eat. And ¿Dónde vas? Él te está esperando.
Bienvenidos mis hermanos, es un gusto y un honor verles nuevamente en la casa del Señor. Le pido que nos pongamos de pie para hacer una oración de apertura a nuestro Señor. Acompáñenme de ahí de su lugar, Padre. En esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos tu dirección, Señor, en este lugar. Que tu Espíritu Santo venga y nos hable, Padre Santo, y nos haga sentir, Señor, lo que solamente tu Espíritu y tu poder lo puede hacer, Padre. Venimos gozosos y regocijados como grupo de hijos tuyos a alabar y bendecir tu santo nombre, Padre Santo. Porque sabemos, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana hacia los tuyos, Padre Santo. Padre, en esta mañana, Señor, bendice este grupo de hijos tuyos. Que todo lo que aquí se haga, lo que se hable, sea para engrandecer y bendecir tu santo nombre y para nuestro crecimiento espiritual. Venimos a saciarnos de tu palabra, Señor. Nuestra alma tiene sed de ti más y más, Padre Santo. Padre, te necesitamos y gracias, Señor, por estar siempre con nosotros a cada momento, a pesar que te fallamos, Señor, tú siempre eres fiel. Tú siempre provees para los tuyos, Padre Santo. Tú siempre provees más de lo que nosotros nos merecemos, Padre Santo. Gracias, Señor, por tu gran amor derramado por medio de tu Hijo, demostrado en la cruz del Calvario por amor a nosotros. En el nombre de Cristo Jesús entregamos este servicio. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Vamos a cantar un canto. Sean bienvenidos los que vienen llegando. En la noche los pastores a sus ovejitas velan. Ángeles del cielo alaban, ángeles del cielo cantan, pastorcitos ya, adorad al niño que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, Del oriente reyes magos siguen la brillante estrella, quieren ofrecer regalos, traen ricos aguinaldos, magos o venid, magos o llegad, adorad al niño que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, Con alegre reverencia, en la bella noche buena, los cristianos hoy alaban, los cristianos todos cantan, pueblos o venid, pueblos o llegad, adorad al niño que en Belén está, adorad al niño que en Belén está, Vamos a entregar el lugar a quien corresponde. Mi hermano que lo voy a guiar en la lectura bíblica va a ser en Hechos 9 del 1 al 19. Hechos 9 del 1 al 19. Buenos días, hermanos. La lectura bíblica de hoy es en Hechos 9, versículos del 1 al 15. Hechos 9, 1 al 15. Encuéntrelo en su Biblia y nos ponemos de pie para iniciar la lectura. Vamos a leerlo todo, todos juntos, los 15 versículos. Dice la palabra de Dios: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía:
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándolo por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Las montañas, en todas partes y alrededor, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra trayéndole solas. Dilo en las montañas, en todas partes y alrededor, dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén, del cielo las estrellas le alumbraron también. Dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Montañas, que Cristo el Rey nació. Yeah. Y los que son de Cristo debieran proclamar Que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Dilo en las montañas, en todas partes y alrededor. Dilo en las montañas, que Cristo el Rey nació. Salvar, dilo en las montañas, en todas partes.
hacia alrededor de ti en las montañas, que Cristo el Rey nació. Nació Jesús, oh Jesús, yeah, yeah, yeah. Vive la historia de Cristo, grabada en mi corazón. Vive la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Y como cuando nacían ángeles con dulce voz, paz en la tierra cantaron, en las alturas gloria a Dios. Vive la historia de Cristo, grabada en mi corazón. Vive la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Vive en el tiempo en que a solas en el desierto se halló, de Satanás fue tentado, mas con poder le venció. Vive de todas sus obras, de su tristeza y dolor, pues sin hogar despreciado, anduvo a nuestro Salvador. Vive la historia de Cristo, grabada en mi corazón. Vive la historia preciosa, cuán melodioso es su son. Y cuando crucificado, Él por nosotros murió, y del sepulcro sellado, y como resucitó. En esa historia tan tierna, vino las pruebas de amor, mi redención ha comprado, el bondadoso Salvador. Vive la historia de Cristo, grabada en mi corazón. Vive la historia preciosa, cuán melodioso es su son. La forma más eficaz de evangelización obviamente es de uno a uno. Cuando hay un contacto directo con alguien que te conoce, ve tu forma de vivir y dice, bueno, Dios es real para esta persona. ¿Por qué no es real para mí? Y empiezan una búsqueda espiritual. Pero, ¿cómo llegas a esa relación individual? Sobre todo cuando hay 4 millones de personas y solo unos 7,000 evangélicos en todo el país. ¿Cómo encuentras a esa persona que busca respuestas? A esa persona que está abierta a escuchar. Necesitas una gran red y básicamente la radio es una de nuestras grandes redes para la evangelización. Ispravo ili pogrešno, dobro ili zlo. Nema neutralnog teritorija. Bijelo ili crno. Llega a la mayor parte de Zagreb, una ciudad de 1 millón de personas. Y durante nuestros 2 segmentos de 15 minutos hay como unas 40,000 personas escuchando.
lo cual nos sorprendió mucho. Obviamente ese es el propósito principal, sembrar la semilla en grandes extensiones. Como a un año de iniciar la transmisión, un hombre empezó a visitarnos y casualmente mencionó, sí, estuve escuchando la radio cerca de un año antes de haber decidido asistir al servicio de los domingos por la tarde. Dijo, oigan, tengo una antigua propiedad que no estoy utilizando. ¿Por qué no van esta semana a dar un estudio bíblico? Esa se ha convertido en la segunda iglesia en Plantación. Los bautistas del sur han desempeñado un papel importantísimo en lo que ha sido un sorprendente cambio espiritual y en el mantenimiento del impulso para que este continente perdido sea alcanzado a través de la ofrenda Lutimun. Hay un impacto que conozco, pero creo que hay un enorme impacto que nunca conoceré hasta que estemos en el cielo y lo veamos. Creo que lo que vemos aquí son los primeros frutos, pero lo que me mantiene aquí es la idea de que podría perderme lo más sorprendente que pudiera pasar. Y poder ver lo que Dios haga, y las caras de la gente que entre, y escuchar las historias de cómo cambiaron sus vidas y de cómo ellos fueron extraídos de un caos e insertados en la vida. Esa es mi esperanza y mi oración. 30, 40, 50 años, lo que sea, ya saben, una vida entera, valdría la pena. Hermanos, muy buenos días tengan ustedes, para los que están aquí y para los que nos escuchan. Le damos la bienvenida a este lugar. Déjenme decirle, hermanos, que por la misericordia y la gracia de Dios, estoy nuevamente aquí en este lugar. Y se me da la oportunidad hoy, hermanos, de traer la palabra del Señor. Y eso para nosotros es importante, para cada uno de los que nos paramos aquí. Es un gran privilegio, pero una gran responsabilidad saber que hay un gran mensaje que se puede llevar por medio del Espíritu Santo, hermanos, por medio del Espíritu Santo. Déjeme decirle que hace 2 meses tuve la oportunidad de predicar en estos versículos en el libro de Hechos y quedó inconcluso, hermanos, por la razón de que dije no quiero llevar apresurada esta lectura bíblica y dije en otra oportunidad hablaremos sobre esto, que era la conversión de Pablo, de Saulo en aquel tiempo. Lo estuvimos leyendo ahorita y nos damos cuenta que hay cosas tan importantes, hermanos, que aprender de estos pasajes bíblicos. Espero que, al igual usted como yo, vengamos preparados para recibir alimento, palabra de Dios. No de hombre, ténganlo por seguro que no de hombre, sino de Dios que se manifiesta en nuestras vidas a través de su Espíritu Santo y a través de su palabra. En este momento, hermanos, lo único que quiero hacer para empezar es orar y saber que Dios se manifiesta en todos aquellos que tienen sus corazones llenos de Dios y pueden recibir más de esa palabra, de esa presencia de Dios. Quisiera que nos pusiéramos de pie, hermanos, para pedir la guía de nuestro Señor y para pedir la presencia del Espíritu Santo manifestándose en nuestras vidas. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús,
en este momento, cada uno de nosotros nos acercamos ante ti, Señor, sabiendo, Padre, que nos acercamos con confianza, porque tenemos esa fe puesta delante de ti, Señor, y sabemos que vamos a recibir tu palabra en este día de hoy, Señor. Queremos estar delante de ti, Señor, porque sabemos que estando delante de ti las cosas cambian tan maravillosamente, Señor. Nuestros oídos se agudizan, nuestro corazón palpita más por ti, Señor. Nuestros sentidos todos juntos, Señor, están delante de tu presencia, Señor. Porque cuando estamos así, Señor, orando, inclinados delante de ti, Señor, suceden cosas maravillosas, Señor. Y hoy te ruego, Padre, que tú te manifiestes a través de tu palabra, Señor. Palabra digna de escuchar, Padre. Palabra digna de oír, Señor. Porque Dios, sabemos que algo tienes para cada uno de nosotros. Hoy hablaremos, Padre, de la conversión de Saulo, que después fue Pablo, Señor. Que para nosotros es importante saber, Señor, que hay una conversión en nuestras vidas, Señor. Y que, Padre, sé que estás obrando en nosotros. Sé que estás manifestando tu Espíritu Santo sobre nosotros, Señor. Y una conversión verdadera, Señor, nos lleva siempre a adorarte, a alabarte, a agradecerte, a hablar de ti, Señor. Y hoy, Padre, hablaremos sobre esto, Señor. Gracias por los que están aquí, gracias por los que están en casita. Señor, abra nuestro entendimiento, Señor, y danos sabiduría para poder entender tu palabra, Señor. Que es tan sencilla, Señor, que es tan sencilla, pero a veces, Señor, necesitamos esa sabiduría para comprender al 100%. Gracias, mi Padre, por todo. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, lo agradecemos y lo pedimos, Señor. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Como les dije, hace 2 meses trajimos el sermón basado en estos versículos. En aquel momento el tema se llamaba La verdad desde el principio. Estuvimos viendo de cómo Saulo en aquel momento empezaba a perseguir la iglesia, lo que leímos ahorita. Empezaba a perseguir la iglesia, hermanos. Iba en contra de los cristianos. Sin embargo, se presenta a Jesucristo. Y al presentarse Jesucristo a su vida, todo cambió. Todo cambió. Saulo, que después es Pablo, su vida ya no fue igual. Fue una vida, hermanos, entera y entregada al Señor Jesucristo, en agradecimiento porque un día le mostró la salvación. Él no paró, hermanos, de hablar de Jesucristo. Y hoy vamos a ver los versículos que dejé inconclusos, hermanos, que eran del versículo del 3 al 9, ahí donde estuvimos leyendo en Hechos 9, pero los versículos del 3 al 9, esos me los salté la última vez, porque quería que tuviéramos este sermón, hermanos, algo tan importante. Por eso les pido atención y por eso les pido que estén aquí viendo y leyendo su palabra, su Biblia. Nos vamos a dirigir a los versículos 3, hermanos, del capítulo 9. ¿Lo tenemos? Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos 9, capítulo 3. ¿Lo tenemos todos? Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Recuerden lo que les dije la vez pasada y lo leímos. Él iba
a Damasco, hermanos, a traer los cristianos, capturarlos para meterlos en la cárcel. Iba a Jerusalén, de Jerusalén a Damasco. Y él iba para eso, hermanos, a traer todos aquellos que se creían, que él creía que eran. Me voy a quitar la mascarilla, hermanos, porque me siento incómodo. Porque cuando él creía que todos los que seguían a Cristo tenían que estar en la cárcel, porque estaban estorbando a la ley. Recuerden que el apóstol Pablo era un sabio en la ley. Entonces dice aquí el 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, iba al lugar donde iba a apresar a los cristianos. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermanos, la luz del cielo, para que se haya mostrado algo tan brillante del cielo, hermanos, en el día, debió haber sido un acontecimiento muy importante. Un acontecimiento, hermanos, que creo que nunca se le olvidó al apóstol Pablo, porque dio algunas veces, habló sobre este testimonio, sobre este acontecimiento. Nos vamos a Hechos, hermanos, para ver exactamente Hechos 22, versículo 22, Hechos 22 al 6, donde él relata, hermanos, sobre este acontecimiento. 22, 6. ¿Lo tenemos? 22, 6 dice, Pablo estaba en defensa ante el pueblo, estaba hablando de su testimonio, y dice, pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como dice ahí, hermanos, como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo. Hermanos, ¿qué tan intensa sería esa luz? Que en el mediodía, cuando el sol está más fuerte, cuando la luz está más fuerte, esa luz, hermanos, todavía iluminó a Pablo y a los que iban con él. Hermanos, la luz del día, hermanos, en esa luz resplandeciente tan fuerte en el mediodía, nos imaginamos que esa es la gloria y el resplandor de Dios. ¿Qué tan fuerte es el resplandor y la gloria de Dios, hermanos? Cuando llega a tu vida, cuando llega a mi vida. Tú te puedes dar cuenta de eso. Si en realidad tú eres una persona que tiene a Cristo a su corazón verdaderamente, tú puedes darte cuenta que esa luz es tan fuerte y más fuerte, como lo declara aquí Pablo, que el mediodía. Creo que ese es un primer paso para una conversión verdadera. Saber que llega la luz a tu vida y que te da esperanza y que puede iluminar exactamente por donde tú y yo estábamos caminando. En Juan 8:12, si alguien me lo puede leer rapidito, por favor. Juan 8:12. Juan capítulo 8, versículo 12. ¿Alguien lo tiene? Con libertad puede leerlo. Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, hermanos. Amén. Esa es la luz de Jesucristo que resplandece sobre tu vida y mi vida, hermanos. La maravillosa presencia de Dios irradiando esa luz.
Porque ¿qué hace el Señor? Te saca de las tinieblas y te trae a la luz, hermanos. Que tú puedas ser transparente. Ustedes saben y yo sabemos que en la oscuridad se hacen muchas cosas y nadie te puede ver. Pero cuando tú llegas a la luz y estás transparente, te pueden ver, hermanos. Te pueden ver. Y más nuestro Señor Jesucristo. Eso es un primer paso, hermanos. Saber que si en realidad tú sigues a Cristo, llegó la luz a tu vida. Llegó la luz a mi vida. Y eso solamente lo hace el Señor Jesucristo. Versículo 4, hermanos. De ahí donde estábamos, regresamos al capítulo 9, versículo 4 de Hechos. Cuando él iba, hermanos, que lo rodeó esa luz, ese resplandor de luz, dice el 4, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Recuerden que en aquel tiempo todavía no era Pablo, era Saulo, Saulo. Hermanos, aquí se repite 2 veces su nombre. Saulo, Saulo. Y me puse a investigar. Cuando Dios repite un nombre 2 veces, es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no necesariamente de enojo, sino que Dios estaba extendiendo su amor, o sea, extiende su amor y un favor inmerecido. ¿Entendieron? Cuando Dios repite un nombre 2 veces, es para mostrar un sentimiento fuerte, pero no de enojo, no necesariamente de enojo, sino que Dios lo hace extendiendo ese amor y un favor inmerecido. O sea que le decía a Pablo, aún siendo el perseguidor más grande de los cristianos, dentro del amor del Señor, de Jesús, le dijo, Saulo, Saulo, con una voz de autoridad, hermanos, pero como dice aquí, sin enojo, sino con amor, con un favor, decir, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En Génesis, capítulo 22, versículos 11, Dios repite 2 veces Abraham, Abraham. En Éxodo 3:4, el Señor repite Moisés, Moisés. En Lucas 10:41, Jesucristo dice Marta, Marta. En Lucas 22:31, el Señor dice, Jesucristo dice, Simón, Simón, Pedro, Pedro. Eso nos damos cuenta, hermanos, que es importante para nosotros saber que Dios conoce nuestros nombres. Conoce nuestros nombres. Y eso es importante, hermanos, porque saber que hay una comunicación con Dios que yo tengo y que digo, Señor, todos los días oramos, el Señor nos escucha. Y Él puede decir, mi hijo o mi hija me está hablando. Entonces el Señor conoce exactamente nuestros nombres y así como lo dice aquí 2 veces nuestro nombre, Él extiende misericordia para nosotros. Él extiende amor para nosotros. Ahí mismo en el 4, el Señor le dice, Jesús, ¿por qué me persigues? Saulo, hermanos, está persiguiendo a la iglesia, a los seguidores de Cristo. Pero no estaba siguiendo a Cristo. Estaba siguiendo a aquellos que se decían que eran seguidores de Cristo, discípulos de Cristo. Ahora, lo que podemos ver aquí, hermanos y hermanas, es que la iglesia, hermanos, tiene un dueño. Y es Cristo, el Señor Jesucristo, que dejó estipulada la iglesia. Ahora quiero que escuchen esto. Aunque Pablo
no estaba directamente persiguiendo a Jesús, estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Entonces nos damos cuenta, hermanos, que cuando alguien quiere hacer daño a los miembros de la iglesia o alguien de alguna iglesia, está haciendo daño a Jesucristo, porque Jesucristo es el dueño, amo y Señor de la iglesia. Quiero que nos demos cuenta de eso, que es tan importante, hermanos. Para nosotros, hermanos, es tan importante que nosotros nos demos cuenta quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Déjeme decirle que a veces usted puede preguntar a alguien quién es Jesús y le va a decir que no sabe realmente quién es Jesús. Le podrá decir muchas palabras, le podrá dar vuelta al asunto, pero no le va a decir exactamente quién es Jesús. Ahí en el 5, hermanos, en el versículo 5, dice, él dijo, o sea, Saulo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Hermanos, ¿qué pensaría Pablo en ese momento? Cuando iba caminando, cuando iba hacia Damasco, y que se aparece esa luz, que esa luz, dice su palabra, lo tumba. Y esa luz tan resplandeciente, que imagino que a cualquiera de nosotros nos hubiera dado un gran temor, un gran miedo, ¿sabe? Ver esa luz. Y sin embargo él dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dice, yo soy Jesús. ¿Qué pensaría Pablo en ese momento, hermanos? Cuando dijo, si yo voy contra aquellos que están siguiendo a Jesús, si yo voy contra aquellos para encarcelarlos y aún hasta dañarlos, asesinarlos, y se aparece Jesús. Pienso que Pablo podría haber dicho, o sea, ¿Dios es Jesús? ¿Dios es Jesús? Porque estaba persiguiendo, y él, ustedes saben que era un erudito de la ley, y conocía de Dios. Entonces, pienso que en ese momento, hermanos, cuántas cosas se vinieron a su mente, a su corazón, de decir, o sea, Jesucristo, Jesús, ¿es Dios? En una verdadera conversión, hermanos, déjenme decirle que después que se presenta esa luz, llega Jesucristo. En una verdadera conversión en tu vida y en mi vida, llega Jesucristo. Jesucristo se presenta delante de ti, hermanos. Y tú puedes decir, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y Él te dice, soy Jesús. Soy Jesús. Aquel que tú has rechazado. Aquel que no quiere saber ni nada de mí. Yo soy Jesús. Dicho de paso, hermanos, a este hecho, a este acto se le llama teofanía. No sé si ya lo he escuchado alguna vez. Teofanía es una aparición o manifestación de Dios al hombre. Por si por ahí alguna vez le preguntan o llega a escuchar esta palabra, es cuando Dios, o en este caso Jesucristo, se manifiesta al hombre. Y eso se llama teofanía. Ahora, hermanos, en el 6, vamos al versículo 6. Él dice, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Hermanos,
Hay una pregunta tan necesaria, tan importante, y no sé si algún día se las has dicho al Señor, a Dios, o en tu conversión se la dijiste pronto al Señor. Aquí Pablo se lo dijo. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hermanos, otro paso importante en una verdadera conversión es decirle al Señor, o sea, ¿qué quieres que yo haga? Ahora que estás tú aquí, en mi corazón, ¿qué quieres que yo haga, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Es una pregunta, hermanos, así se llama el tema. Una pregunta olvidada, una pregunta obligada pero olvidada. Es una pregunta obligatoria, hermanos, que tenemos que decirle al Señor: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿En qué te puedo servir? O sea, ¿cómo puedo yo poner mi granito de arena en el Evangelio? Hermanos, tantas cosas que podemos hacer si usted y yo le decimos al Señor: ¿qué quieres que yo haga, Padre? ¿Qué quieres que yo haga, Jesús? No sé si se le haya olvidado, pero aún estamos a tiempo de decirle: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Este también, hermanos, como le dije, es un paso importante. Ahora, lo que leímos aquí al principio en la lectura bíblica, ¿qué fue lo que hizo Pablo conforme a lo que leímos cuando le dijo al Señor: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debe de hacer. ¿Qué hizo Saulo en ese momento, hermanos? ¿Qué pueden ver ustedes que hizo Saulo en ese momento? ¿Qué creen ustedes que hizo? Conforme a lo que leímos ahorita en la lectura bíblica. Hay una palabra, hermanos, que no nos gusta, porque va en contra de mi voluntad, en contra de nuestra voluntad. Es lo que hizo Pablo, lo que hizo Saulo, lo que hizo: obedeció, aunque no podía ver, pero fue llevado, hermanos, fue llevado a Damasco. Fue llevado a Damasco. Obedeció. Una respuesta y pregunta, hermanos, es que él obedeció. Es una base muy importante en una verdadera conversión, la obediencia. Pablo, hermanos, no nació siendo obediente y cristiano. Pablo nació siendo un pecador, desobediente y enemigo de Dios. ¿Hay alguna similitud con nuestras vidas anteriores? Con esto, hermanos. O sea, nosotros nacimos en pecado, nacimos desobedientes y nacimos, hermanos, siendo enemigo de Dios. Nadie quería acercarse a Dios. Creo que cuántas veces, tanto usted como a mí, cuando nos hablaban del Evangelio, nos enfadaba y decíamos: ay, vienen estos hermanitos a hablarnos de Cristo. Y lo teníamos como un enemigo, como enemigos. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que cuando somos confrontados con Cristo, todo cambia, hermanos. Cuando tú empiezas a sentir la presencia de Cristo, empiezas a obedecer. Empiezas a caminar diferente. Empiezas aún a vestirte diferente. Empezamos a hablar diferente. Porque déjenme decirle que Jesucristo hace un cambio, hermanos, 100% diferente a lo que éramos antes. 100% diferentes a lo que éramos antes. Eso, hermanos, es gozo,
Es alegría y es para decir amén, porque ninguno de nosotros quiere volver a la oscuridad, hermanos. Quiere volver a la vida anterior. ¿O usted quiere hacerlo? ¿Quiere volver a su vida anterior? Nadie. Nadie después de que haya conocido a Jesucristo quiere volver atrás. Todos queremos seguir a Jesucristo. Todos queremos obedecer a Jesucristo. Pablo no siguió teniendo un ritmo de vida igual, pues su vida cambió de inmediato, pues empezó a predicar de Cristo. Ahí mismo en Hechos, hermanos, en el capítulo 9, ahí donde estamos, pero ahora los versículos 19 al 22. Una vuelta adelante, ¿lo tenemos? Hechos 9, capítulo 9, 19 a 22 dice: y habiendo tomado alimento recobró fuerza, porque después de que fue llevado, recuerden que se presenta Ananías, y luego él deja de comer y está orando, y dice aquí en el 19, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida, en el 20, predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarnos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo, hermanos, mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. ¿Pueden ver ese cambio? ¿Pueden ver ese cambio? Claro que le tenían miedo a él, le tenían pavor, hermanos, cuando se acercaba. Pero él dice que se esforzaba más y más para que creyeran y vieran que Jesucristo se había presentado delante de él y había cambiado su vida. Todo cambió, hermanos. Todo cambió. Es lo primero que hizo cuando después llega Jesucristo. Yo quiero hablar de Jesucristo. Yo quiero hablar de Jesús. Y como les dije, dio testimonio de cómo se había presentado Jesús en esa luz, por medio de esa luz ante él. Desde ahí en adelante, hermanos, Pablo no paró hasta su muerte al servir al Señor Jesucristo. Les voy a leer una pequeña biografía de Pablo. Fíjense, hermanos, escuchen. Pablo contribuyó a configurar y clarificar la identidad y la fisonomía de la iglesia. Ayudó a coordinar y a organizar mejor la misión universal de la iglesia, de modo que algunos se dedicaron a predicar a los gentiles, que Pablo después fue llamado el apóstol de los gentiles, y otros a los judíos, poniendo las bases para que se desencadenara un movimiento de expansión por encima de las fronteras étnicas y estableciendo una red de comunicación entre las comunidades mediante visitas, envío de mensajes o cartas. En aquel momento, hermanos, por ende sabemos que no había radio, como ahorita miramos el video de estos hermanos que él utiliza en la radio para hablar sobre el evangelio, para predicar de Jesucristo. Pero en aquel tiempo, hermanos, eran cartas, visitas o mensajes. Déjenme decirle, hermanos, que Pablo fue tan palpable su cambio que Pablo antes perseguía a cristianos, pero ahora lloraba y se preocupaba por la iglesia. Su vocabulario y su mente cambió, pues ahora hablaba con amor. Recuerden que al principio leímos que Pablo
que al principio cuando iba por las cartas decía respirando amenazas de muerte. Cuánto odio había en su corazón. Pero ahora todo eso cambió. Su orgullo fue cambiado por humildad. Ahora daba consejos y enseñaba. Gran misionero, hermanos, gran misionero. Fue tanto su amor por Cristo que fue guiado por el Espíritu Santo a escribir las cartas o epístolas. A Pablo se le atribuyen 13 cartas o epístolas llamadas comúnmente epístolas o cartas paulinas. Eso lo sabemos. A los romanos, que ese podría ser la cereza del pastel, porque el libro de Romanos, hermanos, trae tantas cosas tan hermosas para aprender y para aplicar a nuestras vidas y a la vida de los demás. Y luego está Primera de Corintios, Segunda a los Corintios, a los Gálatas, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, Primera a los Tesalonicenses, que estuvimos con nuestro pastor, la terminamos esa carta, estuvo un tiempo. Segunda a los Tesalonicenses, a Timoteo, Segunda a Timoteo, a Tito y a Filemón. Pablo, después de su encuentro con Jesús, su corazón cambió. Tenía ahora un corazón íntegro, de una sola pieza, hermanos, su corazón, dedicado al Señor Jesucristo, no compuesto por varias cosas como suele suceder. Hermanos, cuando llega Jesucristo a la vida de nosotros, nuestro corazón debe ser íntegro, solo para Jesús. Quiero que entendamos eso, solo para Jesús. Porque nosotros le podemos decir, más que la mitad es para el Señor Jesús. No es así. En agradecimiento a nuestro Señor Salvador Jesucristo, tu corazón debe de ser entregado completamente al Señor Jesucristo. Un corazón íntegro. Un corazón íntegro. Dice aquí de una sola pieza. O sea, no está estructurado con un pedazo de aquí, otro jalón de aquí, otro de aquí. No. Jesucristo lo hace de una sola pieza. De una sola pieza. Hermanos, quiero que leamos Filipenses. Nos vamos al libro de Filipenses, por favor. Capítulo 3. Del 7 al 8. Y miren, hermanos, cómo Pablo lo dice con entera satisfacción de saber que todo lo debe a su rey, que todo aquel que tenía sabiduría, que había sido educado en las mejores universidades de aquel momento, que estuvo capacitado y educado por Gamaliel, y hermanos, debería haber tenido dinero para estar en una universidad tan prestigiada en aquellos momentos. Miren lo que dice Pablo, hermanos, en el versículo Filipenses capítulo 3 del 7 al 8 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor. ¿Qué dice? Por amor de Cristo, hermanos. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdidas por excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. ¿Qué dice ahí? Mi Señor, tu Señor. Todo es basura por causa de Jesucristo. Todo es basura lo que tenemos, hermanos, por causa de Jesucristo. Por mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Qué hermosas palabras con gran profundidad, hermanos. Cristo, hermanos, hay un canto que dice: prefiero a Cristo que tener todos los reinos del mundo. Prefiero a Cristo. Porque, hermanos, por medio de Él
ya no tenemos condenación. Ahora somos salvos en Cristo Jesús. ¿Lo podemos entender eso, hermanos? Lo podemos entender. Somos salvos por medio de Cristo Jesús. No pagué ni un 5. No pagamos ni un 5. Fue su gracia. Su gracia que llegó a tu vida y a mi vida. Gracias, Señor. Eso, hermanos, es tener un corazón íntegro, dedicado a Dios, dedicado a Jesucristo. Que cuando tú te levantas, tu primer pensamiento y tus primeras palabras son: Señor, gracias, porque aún me tienes con vida. Gracias por lo que estamos pasando en este momento y aún me tienes con vida. Porque puedes tener, hermanos, aunque vayamos en el trabajo, tenemos una comunión con Jesucristo. Hablamos con nuestro Padre todos los días. Al levantarnos, al acostarnos, al comer. Hermanos, es una gran bendición, hermanos, ser hijo de Dios. Hay una gran preocupación, hermanos. Déjenme decirle que hay una gran preocupación en las iglesias porque en realidad haya una conversión verdadera. Y cuando digo conversión, hermanos, es saber que Jesucristo está aquí y que todo cambió. Nuestro pastor, el hermano Rafael, incluso en Primera de Tesalonicenses que se desarrolló, que escribió el apóstol Pablo, habló y dijo, me recuerdo un día, que si había un escáner espiritual y si Dios lo pasara por aquí, nos daríamos cuenta quién es salvo y quién no es salvo. Nuestro hermano Ronnie, en la predicación antepasada, habló sobre las cabras, sobre los cabritos, los que no son ovejas. Y la palabra de Dios nos habla sobre ello. No todo el que me dice Señor entrará al reino de Dios. Apartaos de mí, nunca los conocí. Lucas 13, 25 al 27. Nuestro hermano Rigo, la semana pasada, habló de la transformación. Metamorfos, transformación. Hay una preocupación, hermanos. Hay una preocupación grandísima de saber si en realidad está Jesucristo en tu corazón. Porque sería una decepción tan grande que llegáramos delante del Señor y diga, Señor, aquí estoy, soy tu hijo. Y que el Señor te diga, apartaos de mí. Me dan ganas de llorar. Porque sé que a lo mejor habrá muchas personas que irán a toparse con eso. Quiero ahondar un poco en lo que habló nuestro hermano Rigo sobre la metamorfosis. Que la transformación, hay muchas transformaciones en la vida y hay algunas formas de metamorfosis. Pero la más conocida, hermanos, que nosotros conocemos, que se nos enseñó en la escuela, es el gusano y la mariposa. Una metamorfosis, del gusano a la mariposa. El gusano, hermanos, se convierte primero en huevo, y luego está el gusanito, y luego después está el capullo o pupa, y luego sale la mariposa.
Es un ejemplo que quiero que veamos tan sencillo en lo que sucede en realidad en una transformación en un cristiano. O sea, tú te conviertes primero en un huevecillo, después en un gusano, después en un capullito y sale la mariposa. Esa es una transformación en un cristiano, hermanos. O te quedas en gusano para toda la vida, o te transformas en una mariposa. Ahora eso lo hace solamente el Señor Jesucristo. Ni yo, ni ustedes lo puede hacer. Ni cualquier hombre más sabio y poderoso del mundo puede darle salvación a un cristiano. Solamente nuestro Señor Jesucristo es el que puede transformar, hermanos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo es el único que puede transformar tu vida. Esa vida, miserable, por una vida en victoria en Él. Resumiendo, hermanos, porque ya terminamos casi, la pregunta que hizo Saulo, ¿qué quieres que yo haga? Si usted y yo hubiéramos hecho esa pregunta desde el inicio, cuando tuvimos a Cristo, empezamos a sentir a Cristo en nuestro corazón, cuando estuvimos al llamado de Jesucristo, cuando Jesucristo se nos presenta como se presentó a Saulo, ¿cuántos Elías hubieran? ¿Cuántos Daniel hubieran? ¿Cuántas Esther hubieran? ¿Cuántas Ruth hubieran? Si nosotros alguna vez le hubiéramos preguntado al Señor Jesús, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Ahora quiero que entendamos esto. Después de que supimos todo lo de Pablo, después de que entendimos que es Jesús el que se presenta, después de que entendimos, hermanos, que hay un proceso tan hermoso, que Dios lo sigue haciendo, lo va perfeccionando hasta su venida. Déjeme decirle que todo esto que pasó con Saulo, con tu vida, no hubiera sido posible si no se presenta Jesucristo. Si no se presenta Jesucristo. Todo esto hubiera sido posible, no hubiera sido posible si no hubiera sido por Jesucristo, que todas las cosas las hace posibles. Él las hace posibles. ¿Entienden, hermanos? ¿Entendemos por qué razón estamos aquí? ¿Entendemos por qué mi adoración es para el Señor? ¿Entendemos que todo lo que tengo no es mío, sino es del Señor? Lo poco, lo mucho que tengamos es del Señor, es de Jesús. En Hechos 4, con este versículo termino, hermanos. Hechos 4. Versículo 11. Hechos 4, versículos 11 y 12. ¿Estamos ahí? Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y el 12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres
en que podemos ser salvos. Jesús. Jesús. Hermanos, esa es una transformación verdadera. Jesús trabajando en tu vida y en mi vida. Jesús haciendo posible lo imposible. Desde el más pequeño hasta el más grande, Jesús se manifiesta, hermanos. Jesús se manifiesta. Desde el más pequeño hasta el más grande. Jesús, hermanos, no se te olvide. Es tu sustentador, tu ayudador, tu salvador, tu maestro, tu pastor, tu guía. Hermanos, ¿cómo no vamos a adorar a Dios? ¿Cómo no nos vamos a sentir felices, hermanos? Yo no sé qué sienta usted en su corazón. Yo no sé cómo se siente en este momento. Yo no sé qué sentimientos les trae cuando usted habla de Jesús. Cuando le habla a otras personas de Jesús. Le voy a decir una cosa. Aprendamos a valorar a Jesús. Aprendamos a hablar de Jesús. No te va a pasar nada. Al contrario, estarás contribuyendo para que una persona no vaya al infierno y pueda llegar a los pies de Cristo. No se te olvide, Jesús es tan importante en tu diario caminar. Es el alimento, es el pan de vida. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por este valioso tiempo. Donde, Señor, podemos aprender de ti, Señor. El apóstol Saulo, fue tu Hijo Jesús el que se presentó. Pero nosotros ganamos más, Señor, porque tenemos tu palabra y cada vez que la abrimos y leemos de ti, nosotros salimos ganando. Porque te presentas tu Padre a leer tu palabra, se presenta tu Hijo Jesús a leer tu palabra y se presenta tu Espíritu Santo a leer tu palabra. Para nosotros, Señor, tenemos más ganancia que la que tuvo Pablo. Porque se presentó tu Hijo, pero aquí, Señor, cuando abrimos tus Escrituras, podemos tener esa divina Trinidad. Y, Señor, para nosotros, Señor, lo único que queremos es aprender de ti. Y eso todo solamente lo pueden hacer Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, ayuda a cada uno de nosotros. Si estamos en tribulación, en enfermedad, en angustia, o cualquier momento que estemos pasando, ayúdanos a cada uno de nosotros. Déjame decirte, Señor, que nuestra fe está puesta en ti. Eso hemos aprendido a través de tus Escrituras, que nuestra fe está depositada en ti. Y sabemos que de alguna forma pone los medios, pone los momentos, pone las personas para que Dios pueda darle solución a nuestros problemas y a nuestras angustias. Te ruego por esta iglesia, Señor. Una iglesia pequeña, Señor, pero que se ama y que te amamos, Señor. Una iglesia pequeña, pero tan grande, Señor, porque estás tú aquí, Señor.
Bendícenos, cuídanos, protégenos y danos una buena semana, Señor. Porque sabemos que en ti, Señor, somos más que vencedores, Señor. Una buena semana, Señor, con luchas, pero también con victorias, Señor. Pensando en que tú te manifestarás desde el amanecer hasta el anochecer, Señor, en nuestras vidas. Padre, sigue obrando en nuestros corazones y sigue dándonos la oportunidad, Señor, de acercarnos más y más de ti, ante ti. Sigue, Padre Jesucristo, Señor Jesucristo, manifestándote en aquellos que te necesitan, en aquellos que no son salvos, Padre, y que aún, Señor, te tienes que presentar, Padre, como lo hiciste con el apóstol Pablo. Ten misericordia, Señor, ten misericordia de nosotros, Padre. Señor, pues muchas gracias. Llévanos a nuestro hogar, que tengamos el resto de la tarde contigo, Señor, en familia. Y Padre, yo te ruego que no nos dejes de tu mano y que siempre nos vayas dando sabiduría, aprendiendo más y más de ti. Y como dije, Señor, aprendamos a valorar a tu Hijo Jesucristo. Su gran sacrificio cuando tú lo mandaste, Señor, a la cruz a morir por nosotros pecadores, y gracias a Él somos salvos, Señor. Nombre sobre todo nombre, Señor, Jesús. Gracias, Señor. Padre, y en el nombre de Jesús, en este momento es que oramos, Señor, y te agradecemos, Padre. Y te decimos, Padre, amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mis hermanos. Estamos despedidos. Que Dios les bendiga. Y nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Y leamos y oremos en esta semana, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias.